Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta hora quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y quiero decirte, traigo una reflexión para nuestra vida verdaderamente sumamente importante. ¿Por qué razón? Vamos a hablar hoy sobre el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 13, donde Jesús está diciendo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo puede recobrar su sabor? Dice, ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y la pisotee. Y si miramos aquí, vemos la analogía de la sal que Jesús utiliza en este pasaje. ¿Por qué? Pero tiene un gran significado, un significado profundo y pertinente para nosotros hoy en día. Porque en el contexto, hermano, de la época, la sal era un elemento indispensable en la vida cotidiana. Pues la sal en el contexto del tiempo de Jesús se usaba para sazonar los alimentos, para preservar las carnes, para dar sabor y frescura a las comidas. Además, la sal también era un símbolo de pureza y santidad en la cultura judía. Ahora, cuando Jesús dice de nosotros que somos la sal de la tierra, Jesús está afirmando nuestra importancia y nuestra influencia en este mundo en el cual tú y yo vivimos. Por eso, al igual que la sal, tú y yo debemos aderezar y dar sabor a nuestra sociedad. Tú y yo estamos puestos para infundir los principios y los valores del reino de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Por eso, tú y yo estamos puestos para poder dar luz, para poder ser sal en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones, en nuestra comunidad. Por esto, ¿sabes qué? Debemos ser una presencia transformadora, llevando esperanza, llevando amor y verdad donde quiera que vayamos. Dios nos ha puesto, ¿para qué? Para que seamos un sazón donde quiera que estemos. Sin embargo, ¿sabe? Jesús nos advierte sobre el peligro de perder nuestra salinidad y de volvernos insípidos, de volvernos mundanos, de volvernos carnales. ¿Por qué? Porque cuando la sal se pierde, dice Jesús, cuando la sal pierde su sabor, no cumple su función principal y entonces se vuelve inútil. Del mismo modo, hermano, si nosotros como creyentes permitimos que la influencia del mundo, que la influencia del pecado, que la influencia del modernismo nos desvíe de nuestros valores y de nuestra relación con Dios, también perdemos nuestra capacidad de impactar y de influenciar positivamente nuestro entorno con el Evangelio de Jesucristo. Por esa razón nosotros tenemos que entender que tenemos que mantenernos enfocados en una relación profunda con Dios para poder seguir siendo la sal de esta tierra, la sal de este mundo, para que las personas puedan ver en nosotros la presencia de Cristo y el Cristo resucitado. Ahora, pero ¿cómo podemos perder nuestra salinidad espiritual? ¿Cómo podemos perderla? Primeramente, podemos perderla si nos volvemos conformados con el pecado, si nos conformamos con el pecado, si nos dejamos llevar por los deseos y las pasiones de la carne, si dejamos de buscar a Dios, si dejamos, mantenemos una vida en los placeres de la carne. ¿Sabes por qué? Si dejamos la comunión y la obediencia a un lado. ¿Por qué razón? Porque empezamos a fluctuar. Si permitimos que las ideologías, que los valores del mundo dominen nuestras decisiones y acciones, entonces nuestra influencia va a perder eficacia y seremos descartados, pisoteados por aquellos que buscan la verdad y la autenticidad del Evangelio. Por eso nosotros tenemos que mantener los valores del reino de Dios vigentes en nosotros como un testimonio vivo de
de que Cristo vive en nosotros y que somos el pueblo de Dios, los redimidos, los salvados, los rescatados, los que verdaderamente dan testimonio vivo del Dios que vive en ellos. Por eso, hermano, la pérdida de nuestra salinidad puede manifestarse en la falta de amor y compasión hacia los demás. Por eso, si nos volvemos egoístas, críticos, despiadados o indiferentes ante el sufrimiento de nuestro semejante, ¿sabes qué ocurre? Nuestro testimonio se debilitará y nuestras buenas obras perderán impacto. Por eso tenemos que mantener un testimonio vivo. Tenemos que mantener el amor de Dios en nosotros. Por eso es necesario recordar las palabras de Jesús en Mateo capítulo 22, verso 39, cuando dijo: y este es el segundo y grande mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sobre todas las cosas, primeramente, el primero es: amarás al Señor tu Dios. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Y a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que al amar a los demás, hermano, al amar a nuestro prójimo, al mostrar compasión, al servir al prójimo, estamos revelando el amor de Dios y dando sabor a las vidas a las cuales estamos sirviendo. Por eso la sal, hermano, la sal tiene la capacidad de preservar, tiene la capacidad de purificar. En la época de Jesús, la sal se utilizaba para evitar la corrupción y la descomposición de los alimentos. Del mismo modo, también como seguidores de Cristo debemos ser una influencia que preserve la justicia, la rectitud, la moralidad en medio de una sociedad decadente y corrupta por el pecado. Por eso debemos confrontar el pecado y debemos confrontar la injusticia, buscando activamente ¿qué? La justicia. Y ayudando a los oprimidos, a los marginados, a que puedan ver un rayo de luz con el evangelio de Jesucristo. En Isaías 1:17 la Biblia dice: Dios nos llama ¿a qué? A aprender a hacer el bien y a buscar la justicia, y reprender al opresor y defender el derecho del huérfano y a pleitear por la viuda. Ahora, ser la sal de la tierra, ¿qué implica? Ser de la sal de la tierra implica compartir el mensaje también de salvación. Ser la sal de la tierra implica llevar personas a conocer a Cristo. Ser la sal de la tierra implica cumplir con la gran comisión de ir y hacer discípulos a todos aquellos que nos rodean hasta el fin del mundo. Como dijo el Señor en Mateo capítulo 28, versos 19 y 20, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Dice: y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, no solo, hermanos, no, eso quiere decir que no solo debemos ser aderezadores y preservadores, sino que también tenemos que ser portadores de la esperanza, de la buena noticia. ¿Entiendes? Tenemos que ser portadores del evangelio, portadores de la buena nueva, portadores del mensaje de la paz, portadores del mensaje de salvación, portadores de un mensaje de ¿qué? De que el hombre tiene que volverse a Dios, porque el hombre es pecador y separado de Dios nada puede hacer. Del mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, pero es poder de Dios para los que creen. ¿Entiendes? Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que llevar como sal que somos de esta tierra. ¿Entiendes? Que el hombre es pecador, que todos hemos pecado, pero que gracias a Dios que envió a Jesucristo, estando nosotros muertos en delitos y pecados, se manifestó el amor que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el mensaje que tiene que predicar la sal de la tierra que somos nosotros. ¿Entiendes? Gloria al nombre de Jesús, porque ¿sabe? Ese es el mensaje que tú y yo tenemos que predicar, que Cristo murió por nosotros y que resucitó al tercer día por nosotros, ¿sí? Por su pueblo. Y que el hombre sin Dios no es nada.
y que es un pecador y que solamente en Cristo hay restauración. Ese es el mensaje que la sal tiene que dar. Por eso, en resumen, hermano, hermano, nuestro Señor en Mateo 5:13 nos llama a ser la sal de la tierra, a ser transformadores y agentes de cambio en medio de un mundo necesitado. Por eso debemos mantener una salinidad espiritual, eligiendo vivir en obediencia a Dios y en comunión con Él. Por eso nuestro testimonio, hermano, y nuestros actos de amor y compasión y justicia y proclamación del Evangelio son nuestra forma de dar sabor a la vida de aquellos que nos rodean. No paremos de dar testimonio de Jesucristo. No dejes de dar testimonio de Cristo. El apóstol Pablo decía: ay de mí si no predico el evangelio de Cristo. No dejemos de predicarle a aquellos que nos rodean. No dejemos de glorificar a Dios. Por eso tú y yo tenemos que ser conscientes de nuestra influencia y nuestra responsabilidad. Y permitamos que el Espíritu de Dios, ese maravilloso Espíritu Santo, nos guíe y fortalezca para cumplir nuestro llamado de ser la sal de la tierra. Que Dios te continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo.